Muy buenas noches, amigos y amigas del fútbol aragonés. Bienvenidos a un nuevo episodio, un nuevo programa de La Grada FM. Hoy no me voy a confundir, ¿eh? Hoy no es 40 por 20. Hoy es La Grada FM, donde vamos a analizar pues todo lo que ha ocurrido esta semana. Una semana un poco rara, con la jornada del sábado que se tuvo que suspender, pues bueno, como todos sabéis, por el mal horario, el mal tiempo que hizo en todo Aragón. Y se ha tenido que ir recuperando poco a poco lo que se tenía que haber jugado, disputado el sábado. No todo, pero por lo menos en las competiciones oficiales, más o menos, sí que se fue recuperando. Muy rápidamente nos vamos a centrar ya con la Liga Nacional Juvenil y la División de Honor. Fernando Mena, buenas noches. Hola, buenas noches, Francho. ¿Has visto? Yo tío, le iba a echar la bronca a Javier. Hoy ni cortinilla ni hostias. Nos atropella la cortinilla. No pasa nada. Las cosas del directo. Oye, si te parece, no sé con qué quieres empezar porque anunciamos, tenemos trío de ases esta noche y uno de ellos pues es el máximo goleador de la Liga Nacional Juvenil. O sea que no sé si quieres que Bueno, comencemos primero con División de Honor y luego sí, nos dejamos la Liga Nacional mejor, Juvenil mejor. para estar con Con Eduard, nuestro. sí. Exacto, con nuestro protagonista de excepción. Bueno, pues empezamos, Francho, por división de honor. Como tú comentabas, el sábado se suspendió el partido, el derbi, el Montecarlo Huesca, que pues al final pues, se quedaba el partido aplazado. Seguramente se jugará el 28 de marzo, que es cuando se juega la Copa del Rey. Creemos que será cuando se juegue. Y bueno, pues repasamos rápidamente la jornada. Cornellá 0, Dan 2, Girona 1, San Francisco 0, Constancia 1, Ginástica Manresa 0. Español 3, Racing 0, Real Zaragoza 1, Mallorca 1, Fútbol Club Barcelona 3, Sant Cugat 1 y Sabadell 1, Ginástica de Tarragona 0, Francho. Por comentar el tema de los aragoneses, el Racing viajaba al campo del Español, un campo muy complicado. Es verdad que no era la liga del Racing. Una primera parte que plantó cara al equipo Perico, pero bueno, la segunda parte se adelantaba en la primera parte del equipo español, la segunda parte pues es verdad que el Racing metió rotaciones en el 11 para que varios futbolistas tuvieran más minutos y la segunda parte del Español fue muy superior, Francho, y al final conseguía ese 3-0 que, pues bueno, al Racing es verdad que lo deja en la novena posición con 24 puntos y es verdad que les benefició todos los resultados de los equipos de abajo. Fíjate, pues perdieron todos, Cornellá, Sant Cugat, Nàstic, con lo cual bueno, pues ese partido aplazado del Huesca Montecarlo y esa derrota del Racing, pues bueno, los mantiene todavía ahí. Es verdad que pues tienen todavía la parte baja que tienen que sacar puntos, pero bueno, es una jornada que dentro de lo que cabe puede ser que tampoco haya sido muy mala. Y el empate del Zaragoza, pues tampoco, pues la verdad es que el Mallorca venía también en buen momento y un Zaragoza que se ponía 0-1, empataba a Centurión en el 76, pero bueno, yo creo que perdonó el Zaragoza, tuvo ocasiones, falló un penalti otra vez en casa y bueno, pues ese empate son dos partidos sin ganar, Francho, que ya, fíjate, está en una sexta posición. No se puede relajar, porque si no el Zaragoza empezará, pues tiene que recuperar esas posiciones de privilegio, Francho. Se le está atragantando un poco, ¿no? El jugar, esto, por lo menos en estas dos últimas jornadas, se le ha visto ir contra remolque en todo momento. No, no se le ve fino al Sí, equipo. es verdad que además esta jornada Francho recuperaba, no tenía prácticamente ningún jugador lesionado Garcés y pudo hacer un 11 competitivo y fíjate, dejaba en el banquillo a Enzo, a Vescós y bueno, tenía un 11 de garantías, pero bueno, también es verdad que el Mallorca el rival también jugaba, que el Mallorca, pues fíjate, va tercero con pues, 40 puntos. Mallorca, pues que Francho también está haciendo una buena temporada. Un temporadón, desde luego. Y muy cercano a esos puestos de privilegio, ese primer y segundo puesto que ocupan el Fútbol Club Barcelona y el Real Club Deportivo Español. Veremos a ver ese partido que tenemos suspendido, donde se juega la vida a Unión Deportiva Montecarlo. Si Sí. venciera, pues bueno, 17 puntos, estaría cerca en este caso, de salir del descenso, pero se la liaría bastante a la Sociedad Deportiva Huesca. Exactamente, es que fíjate, Francho, la próxima jornada de nuevo derby tenemos un Huesca Real Zaragoza el sábado a las 11:30 en la base aragonesa.
Y bueno, un Racing Sabadell también importante para el Racing, que pues necesita puntuar para seguir alejándose del descenso. Es el sábado a las 3:30. Y luego, fíjate, tenemos un Gimnasti Manresa Montecarlo. Con lo cual, comentar también que Montecarlo, pues esta semana cogía la rienda del equipo Néstor Paricio. Y bueno, pues el equipo del Montecarlo que buscará ser revulsivo para el objetivo de conseguir la permanencia, Francho. Y sobre todo, reforzarse, porque ha tenido bajas muy sensibles, tanto en bandas como en el centro del campo, y algún otro jugador que ya está incluso firmado, ¿no? Para la próxima temporada. Otro de los nuestros que volará lejos del fútbol Ah, aragonés. así es, Ya, Francho. Así por es. desgracia, está siendo esto una cosa ya bastante recurrente. Pues sí, ya hemos comentado mucho eso, Francho, que a veces hay jugadores que pues destacan en esta categoría que es muy competitiva y bueno, pues muchos equipos están pendientes de esos jugadores y bueno, pues adelantan a pues lo que hablamos, Francho. Muchas veces hay equipos aquí en segunda red que fichan gente de fuera cuando hay chicos en división de los juvenil que se les tenía que dar la oportunidad. Pienso yo, Francho, mi opinión. Hay que ser valiente también para Sí. ofrecer, dar esas oportunidades a estos zagales. Bueno, pues hecho el análisis de la división de honor juvenil, nos centramos en la Liga Nacional, donde tenemos a un Monzón que sigue sin que nadie le pare las riendas. Así es, Francho, una jornada que bueno, pues se vio pues perjudicada por el día de la suspensión, muchos partidos suspendidos, tan solo se jugaron 5 partidos, Francho. Pues el Olivar 4, Balsas Picarral 0, IPC La Escuela 2, La Unión La J 0, Ebro 3, San Agustín 2, San Gregorio 3, Estelón Casablanca 1 y Racing 0, Juventud 2. Los demás partidos quedaron todos aplazados y bueno, pues una jornada que el Ebro sigue sin perder, ganaba un partido pues, 3-0, iba en la primera parte, luego 3-2, pero bueno, se acababan los 3 puntos. Y luego un Juventud que pues, volvía a ganar 0-2 al Racing y el Juventud aprovecha esta jornada que muchos equipos no han jugado para colocarse en cuarta posición con 34 puntos. Es verdad que con un partido menos, pero bueno, ahí está el Juventud. Y por la parte baja, pues un San Gregorio, importante la victoria que conseguía al Estadio Casablanca 3-1, el del equipo de José Antonio Casaus, que bueno, pues sigue en esa lucha por no meterse en descenso. Y la verdad que la victoria del Olivar también es muy importante, Francho, porque ganaba a un rival directo como es el Balsas y pues el equipo de Adrián Ripa, que no lo comentábamos en estas jornadas, Adrián Ripa, el exfutbolista, que ha cogido también las riendas desde noviembre al equipo del Olivar y bueno, está haciendo, la verdad que está sacando muchos puntos. Y fíjate, la semana que viene, Francho, por la parte baja tenemos un Calatayud Olivar, que si el Olivar le da por ganar, que pues supuestamente contra el pronóstico es que gane porque es favorito, pues podría ya ponerse ya un poquito ya con 19 puntos y la parte baja se pone también muy apretada. Un San Agustín San Gregorio para la semana que viene. Ahí también se van a jugar mucho por la parte de abajo y por la parte de arriba, pues fíjate, un Santo Domingo Juventud Amistad, que la Amistad tiene que empezar a ganar también para colocarse en la parte de arriba, Francho. Bueno, si te parece, vamos ya con la entrevista a nuestro primeras que se va a sentar hoy en la grada FM. Edar Agullo, buenas noches. Hola, buenas. Lo Hola, primero, Eduard. agradecerte que estés con nosotros. Tenemos al Pichichi de esta Liga Nacional Juvenil. Que se dice pronto, Eduard, pero meterlos cuestan, ¿eh? Y llevas muchos esta temporada. Sí, bueno, la verdad que también gracias al equipo que está haciendo un trabajo increíble, pues estoy teniendo muchas ocasiones y pues si la pelota entra, pues que siga así. Hola, Eduard. Estábamos comentando con Francho, pues que, claro, como decíamos, no es fácil meter 13 goles, pues una Liga Nacional que está muy competitiva este año. Y imagino que, pues, disfrutando, ¿no, Eduard, del equipo, que cómo va en la parte de arriba con ese margen de puntos. Y tú, pues bueno, que quieras que no llevas una media pues, muy buena. Pues fíjate, yo creo que llevas en 17 partidos que has jugado, creo que llevas los 13 goles. Y bueno, es verdad que ahora llevas un mes que parece que se te está un poco denegando, pero es para estar satisfecho, ¿no, Eduard? Sí, sí, la verdad que con la buena dinámica del equipo y pues que nos están saliendo bien las cosas, todo es más fácil y pues disfrutando. ¿De qué año eres, Eduard? 2007. O sea, estás segundo año, ¿puede ser? No, tercer. Tercer No, año último, ya. último. Último Sí. año. Hablamos de futuro, porque yo creo que vas a dejar el equipo en División del Juvenil
no lo podrás disfrutar por cuestiones de la edad, ¿no? Pero, ¿y hay llamamiento del Atleti o no? No, de momento Ya centrados está. en esta temporada y ya en verano veremos. Pero me refiero al Atleti Monzón, ¿eh? Sí. Nada, de momento nada. Eduard, hace unas jornadas comentamos aquí que pues el Huesca, al ser equipo, vosotros sois equipo convenido de la Sociedad Deportiva Huesca, y se comentó que había jugadores de vuestro equipo que estaban ya entrenando con Íñigo Ross, y no sé, pensábamos que si tú podías ser uno de ellos que te llamó Íñigo para entrenar en semana. ¿Puede ser? No, yo ¿No? no, y tampoco conozco ningún compañero que haya ido, o sea, Ah, no pues sé. vale, pues mira. Pues es que nos comentaron que sí que al ser convenido, pues que había como que vosotros estabais ahí a un jugador que estaba entrenando con el equipo de la Sociedad Deportiva Huesca, Eduardo. No, que yo sepa, a lo mejor sí, pero yo no sé nada. Tú déjalo que tiene que enfundarse la roja y blanca del primer equipo, porque me imagino que, hombre, el director deportivo del Atleti Monzón no se va a permitir el lujo de desprenderse al máximo goleador de la Liga Nacional Juvenil. Bueno, no sé, de momento yo no he hablado nada, estoy centrado en la temporada, aún queda mucho y pues intentar hacer lo mejor posible. Eduardo, de estos 13 goles, ¿de cuáles te quedarías crees tú el más importante que aportaba el equipo, no sé, en puntos o para ti? ¿Cuál puede ser para ti esos goles, alguno de ellos? Hombre, para mí los más importantes en el campo de Zaragoza. Fue Sabía que le ibas a decir. un partido jodido y la verdad que pues sufrimos bastante, Sí. pero lo pudimos sacar bien. Estáis dando una imagen extraordinaria con un equipo que yo siempre lo digo, os llevo narrando desde hace mucho tiempo el Aragón Cup, se ven muy buenos mimbres, la base del Atlético Monzón es extraordinaria, pero ¿cómo llegas tú al Atleti? Pues bueno, el año pasado, gracias a Carlos y a Fran Puyer, pues pude empezar aquí en el Atlético Monzón. Antes estaba en el Lleida y pues bueno, ya el año pasado estuve aquí, hice una buena temporada y pues este año he decidido seguir. Eduard, hablamos hace unas semanas con Josemi, con tu mister, y bueno, yo le comentaba que había ya un colchón de puntos, que el equipo se veía ya en la parte de arriba con cierta comodidad. Y bueno, es verdad que Josemi me dijo que los partidos, pues que costaban todos sacarlo mucho, y es verdad que yo últimamente veo que sí, sacáis los partidos, pero los sacáis por la mínima. Es verdad que el último tramo siempre conseguís ese gol que os da la victoria. Y puede ser que ya los equipos Eduard los tienen ya muy estudiados y saben cómo también plantaros cara, ¿no, Eduard? Sí, la verdad que cada partido es una guerra porque cuesta mucho sacar puntos en esta categoría, pero gracias al equipo que estamos siendo eficientes, pues lo estamos sacando bien. ¿Y cuál es tu sueño, Dual? Una vez que finalice ya tu etapa con el Liga Nacional Juvenil, con esos 18 años recién cumplidos, ¿dónde te ves? Bueno, pues a ver, por soñar, a ver si puedo ir a algún tercera ref y pues seguir disfrutando del fútbol por los máximos años posibles. Hemos sido buenos y no te hemos preguntado de el Lleida y el Atleti Lleida, que sabemos que hay mucha polémica ahí en la terra firma con el histórico, con el Lleida y bueno, y con el engendro que le dicen algunos aficionados del Lleida. Tú vestiste la zamarra del Lleida de toda la vida, ¿no? Del Lleida Fútbol Club. Sí. Yo me fui antes de que empezara todo este follón. Empezaba todo el lío, ¿no? Sí. ¿Y cómo se vive? ¿Cómo se vive el lío en la ciudad? Bueno, ahora ya el boom ha pasado un poco y ya no hay tanto sonido, pero ahí está el pique. Pero bueno, estamos bien aquí en el Monzón. Hemos ganado uno para el fútbol aragonés, ¿eh? Fernando. Te dejo la última, Fernando. Bueno, yo, Eduard, solo desearte mucha suerte, la verdad, para el resto de temporada que queda. Y bueno, yo sí creo que te queda preguntar, ¿qué tipo ves tú de todos estos que te has enfrentado el equipo este
sobre todo ya en la primera vuelta, esta segunda vuelta que ha comenzado. ¿Qué equipo te parece que es el que más os puede apretar un poquito por la parte de arriba, Eduard? A ver, está claro que el que más calidad y el que mejor juegan es el Zaragoza. Cuando fuimos a su campo ya lo pasamos mal, pero bueno, el Ebro también ahora está apretando, el Amistad, el Oliver, todos los de arriba tienen nivel. Pues Eduardo Muy bien, Agullo, Eduard. un placer tenerte con nosotros aquí en la Grada FM. Te tomamos la palabra, hablaremos con quien tenemos que hablar en el Monzón, que no te dejen escapar y que te podamos disfrutar muchos años aquí en nuestro fútbol, en el fútbol aragonés. Un abrazo muy grande. Muchas gracias. Que vaya y ve. Un abrazo, Eduard. Bueno, Fernandico, Muy que bien. ya sabes que hoy Alejandro está escrupuloso Sí, sí, con sí, la sí. escaleta, ¿eh? O sea que damos por finalizada la división del juvenil y la Liga Nacional. La semana que viene más y mejor. Un abrazo. Un abrazo, Francho. Nos centramos con el fútbol femenino. Y entramos con Luis Aranda. Muy buenas noches, Luis. ¿Me oye o no me oye? Madre mía. Nosotros hacemos el programa con una aplicación de inteligencia artificial, pero veo que esto se llama una escopeta de feria últimamente. Y no es barato, ¿eh? También os lo digo. Porque hay que apoquillar perras para que podamos funcionar con esta aplicación. A ver ahora, si me oye. ¿Me sientes? Ahora te escucho. Buenas noches, Francho. Venga. Otra cosica es, pues vamos muy rápidamente con el análisis de esa segunda federación, donde no tenemos muy buenas noticias. No, sobre todo la derrota por 3-1 de la Sociedad Deportiva Huesca contra el Futbolellas. Al final, pues bueno, no es que sea sencillo, ¿no? Vencer a un rival de la parte baja de la categoría. Pero bueno, sí que esperábamos que puntuase y que, bueno, que menos que una victoria, ¿no? Que permita estar un poquito más tranquilos. Van pasando las semanas y la Sociedad Deportiva Huesca no termina de carburar como nos gustaría. Una derrota seguro que dura, que genera, pues entiendo que un diferente análisis de la situación y bueno, mandarles desde aquí mucho ánimo, que estamos seguros que van a sacar esta difícil situación. En la jornada en que la pistolera de Ayoza cumplía 100 partidos con la zamarra de la Sociedad Deportiva Huesca. Sí, así es. Pues bueno, Laura es una excelente jugadora, una excelente delantera. Sí que es cierto que este año está teniendo un poquito menos de minutos. También es cierto que considero que el cuerpo técnico la está cuidando, porque pues bueno, es una jugadora con ya mucha experiencia, muchos kilómetros, tiene diferentes lesiones a su espalda y hay que tener cuidado con ella y hay que tener, pues eso, prudencia. Bueno, pues con esa derrota ante el Futbolellas de Madrid, pues que le hemos dado algo de oxígeno al último clasificado, que ahora se sitúa pues nada más y nada menos que a 4 puntos de esa posición de descenso. Y el Zaragoza Club de Fútbol Femenino, que se dejaba el liderato, también es mala suerte, ¿eh? Tenemos a Carlos Roldán esta semana y ya nos lo advertía él, que el Argual iba a ser un rival complicado y difícil, y un empate a 0 donde no salieron con la pólvora en las mejores condiciones, Luis. Sí, bueno, me dio la sensación que generaron un poquito de rotación, ya no sé si propiamente dicho como la palabra indica, ¿no? Sino por diferentes motivos de longitud de plantilla, ¿no? De jugadoras disponibles. Pero bueno, que es que al final es lo que hablamos, ¿no? Al final sumar de tres en esta categoría es muy complicado y, pues bueno, yo sé que lo intentaron de todas las maneras. No obstante, siguen los puestos de privilegio, creo que va a ser así hasta final de año y bueno, el trabajo es inmejorable. Una semana donde Andrea Staún cumplía años, desde aquí nuestras felicitaciones. No tuvo oportunidad de celebrarlo con un gol, no todas las semanas se puede mojar en el campo,
Pero bueno, cuéntanos, tenemos derbi la semana que viene entre la Sociedad Deportiva Huesca y el Zaragoza Club de Fútbol Femenino. Así es. Creo que viene, pues evidentemente en dinámicas muy distintas los dos equipos. Aquí al final no hay ningún deseo, simplemente, bueno, pues que gane el mejor y que compitan de la mejor manera posible, que veamos el mejor partido, pues bueno, para los aficionados del fútbol femenino aragonés, que podamos disfrutar del encuentro y evidentemente, como digo, pues que gane el mejor. Es muy cierto que el Huesca está mucho más necesitado, pero pues bueno, son dos plantillas profesionales y sé que cada uno va a mirar por su interés. Bueno, y quizás en un derbi, los derbis igualan las cosas, no nos tenemos que centrar tanto en lo que sería la tabla clasificatoria. Vamos rápidamente con la tercera federación, donde sigue la cosa animada e igualada. Sí, bueno, en la tercera, pues poco que añadir porque hubo parón por calendario y no hubo competición. Simplemente vamos a analizar los partidos de la próxima semana. Aprovecho para decir, pues bueno, para que el que no nos siga habitualmente, pues que quedan 6 jornadas, 18 puntos en juego y que está todo por decidir. Vale. Real Zaragoza contra La Unión, Peñaferranca contra Valdecierro. Egea contra Delicias, Estadio Casablanca contra el Gancho, el Ebro contra Neslevel Teruel y Zaragoza Femenino contra Cosmos. Como veis, son los resultados que marcaban la semana pasada. Exacto. Ahí estamos. Que se está volviendo loco Alejandro con los resultados. Sí. Ya tenemos la tabla clasificatoria. Y ahí, pues bueno, tu Valdecierro que continúa primero, empatado a puntos con el Real Zaragoza, pero con un Ebro que está ahí lamiendo los talones. Pronto se mueve, Francho, pronto se mueve todo porque en 2 semanas, hay un Valdefierro Real Zaragoza. La última jornada es Valdefierro Ebro, perdón, Real Zaragoza Ebro. Entonces, quiero decir que quedan 6 semanas bastante interesantes. 6 semanas apasionantes. Muy rápidamente, Luis. Con la preferente. ¿El API también había parón o el API a lo suyo? No, el API bueno, no, el API no a lo suyo, casi a lo suyo. Casi a lo suyo. Esto es noticia. Sí, segundo empate del año. Empató a 2 con el San Gregorio, que evidentemente Ostras. es uno de los equipos que están ahí punteros. Sí, si quieres repasamos un poco. Muy Huesca rápidamente. 1-2 Zaragoza Femenino, Valdefierro 2-1 Olivar, Unión 0, 7 Cosmos, Amistad 1, Atlético Teruel 1, San Gregorio 2 API, como comentábamos, San José 0, 2 Cuarte y Ranillas 7, 0 Gancho. La semana que viene por destacar, Atlético Teruel Huesca, Zaragoza Femenino contra San Gregorio, API contra Ariza y Huracán contra Valdefierro. Pues la semana que viene, con Luis Aranda, todo lo mejor de nuestro fútbol femenino y con protagonista. Un abrazo, Luis. Un saludo. Nos vamos con la preferente. Y ahora debería aparecer en su formato. Rafa Gracia, buenas noches. Buenas noches, ¿qué tal, Frencho? ¿Cómo estás? Hoy sí que ya llevamos el mismo orden todas las semanas. Sí. Y hoy vamos en punto. Y hoy vamos en Sí, punto. sí. O sea que nos vamos a dar. Si conseguimos terminarlo en punto, ¿eh? Nos vamos a dar vida. Vamos con ese grupo primero, con los resultados en una jornada que, bueno, solamente tuvo un partido suspendido. ¿Y qué partido, Rafa? Sí, bueno, se suspendieron dos. los dos equipos que venían de enfrentarse la semana pasada, ¿no? El Fraga y el Xavi. Y luego pues el San Agustín, que volvió a imponerse fuera de casa, un Ranillas 2, Gurrea 4, el Gurrea que al final pues es un equipo que está ahí todo el rato como haciendo el chicle, Gallur 0, Antillena 0, Borja 3, San Lorenzo 0, el Borja pues que se encarama en la tercera posición ahí agazapado detrás del Internacional de Huesca, que conseguía ganar en Magallón, que ya sabemos todos que el campo en Magallón es siempre muy complicado. Salavense 1, Peñaferranca 0 y luego el Alto Ricón 1, Pradillano 2, un Pradillano que está siendo más irregular este año que
que años pasados, ¿no? Y la clasificación, pues bueno, sigue estando el Fraga líder destacado, en segunda posición el Internacional de Huesca, que le lleva una distancia también importante al Borja, que es el tercer clasificado, y por detrás quedaría el Sabiñánigo. Pero bueno, hay que recordar que tanto Fraga como Borja como Sabiñánigo llevan un partido menos y el Ontinyena lleva 2 partidos menos. Entonces, pues este grupo está un poco, digamos, desvirtuado, por decirlo de alguna manera, porque, claro, el Ontinyena si ganara supuestamente los 2 partidos, pues se pondría con 40 puntos. Entonces, pues bueno, hay que ver cuando se terminen de jugar todos los partidos cómo queda. Pues tenemos esa clasificación, esa tabla clasificatoria, pese al partido suspendido, el Fraga, que sigue comandando, en este caso con 3 puntos, por 3 puntos por encima del Internacional de Huesca. Pero es lo que tú dices, Rafa, estamos hablando de una temporada donde el Fraga lo está haciendo prácticamente todo a la perfección, y como pasaba el año pasado con el Cariñena, no consigue despegarse de sus perseguidores. Al Cariñena le costó y hasta casi la fase final no pudo digamos, meterle distancia al Illueca, y es más, a falta de, si no recuerdo mal, de 6 o 7 jornadas, el Illueca se llegó a poner primero. Lo que pasa es que luego encadenaron 3 o 4 victorias. A mí este grupo me llama muchísimo la atención, Francho, porque si te fijas, es un grupo de 18 en el que solamente los 6 primeros tienen un porcentaje, o sea, tienen una diferencia de goles a favor y en contra positivo, que esto es muy curioso. Normalmente suele haber, pues hasta el 9º o hasta el 10º debería tener una diferencia de goles positiva, y en este grupo pues me llama mucho la atención que el San Agustín, que es 7º, que es una posición muy buena con muchísimos puntos, pero tiene una diferencia de goles negativa. Es un dato muy, 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 muy curioso, la verdad. Tremendamente curioso. Desde luego, un grupo animado el que estamos viendo en este de primero de la regional preferente. Nos centramos en el grupo segundo, donde el Brea sigue a lo suyo, ¿o no, Rafa? El Brea sí, yo creo que, bueno, a ver, puede pasar cualquier cosa, ¿no? Pero yo creo que el Brea pues ahora mismo ha cogido la directa. Gana los partidos con muchísima solvencia. Este fin de semana tenía un partido relativamente complicado, porque es verdad que el quinto parecía que podía ser un equipo de los que podría dar guerra, pero realmente se ha quedado en una zona cómoda, pero desde luego muy lejos de poder aspirar por cotas mayores, ¿no? Y consigue ganar 0-3 en un campo que siempre es complicado, y además en quinto es un sitio en el que especialmente sopla el aire, y bastante en ese campo. Está en alto, está un tanto a la intemperie, entonces como en Fuentes, ¿no? Que son sitios que sopla muchísimo el aire. Este fin de semana pues podían venir los resultados un poco condicionados también por la climatología, ¿no? Se tuvo que suspender el Calamocha Alcañiz, pues porque al final pues aquella zona es complicada. Valdefierro conseguía imponerse 2-0 al Cariñena Atlético, el San José volvía a ganar en casa al Herrera, al fin de en 2 la Muela 1, una Muela que se corta la racha positiva de la Muela. Sí, la Muela está sacando mejores resultados en casa que fuera, pero bueno, es verdad que está haciendo un temporadón impresionante. Morata 2, Valderrobres 0, Montecarlo 0, Teruel B 2. Este resultado, desde luego, al Teruel B le da un aire tremendo. A Montecarlo pues le pone la gota en el cuello, ¿no? Porque al final pues era un rival directo contra un equipo que tenían que sacar el partido, y no lo han podido sacar. Entonces, al final, esos resultados cuando te lo juegas directo son muy complicados, ¿no? Calatayud, que conseguía imponer 3-3 en unas Fuentes, pues el Fuentes pues que al final no va a ser un candidato a ascender, aunque al inicio pudiera parecer que pudiera estar arriba. Y luego pues teníamos un Atlético Teruel 2, Cella 1, que lo resaltábamos la semana pasada. Pues ahí están haciendo un poco el chicle, ¿no? El Atlético Teruel y el Cella, que yo creo que se van a quedar pues ahí en esas posiciones. Yo creo que los 4 primeros están más que claros en este grupo, y luego pues a partir de ahí pues bueno, yo creo que tanto el Atlético Teruel como el Cella están haciendo una temporada
una temporada espectacular. Y lo que te decía el Montecarlo, pues fíjate el partido que se le escapa con el Teruel B, Montecarlo que se podía haber puesto 10º en mitad de tabla, pues se mete en puestos de descenso. Y aquí, a diferencia de lo que te decía del otro grupo, pues fíjate, hasta aquí está la cosa más igualada, ¿eh? El Cinden, que va noveno, pues tiene ese golaveraje o ese puntaje en positivo, el resto lo tienen en negativo. Y aquí sí que el Alcañiz, pues bueno, tiene un partido menos en Calamocha. Es verdad que el Calamocha no lleva una buena dinámica, pero bueno, no dejará de ser un campo complicado, y habrá que ver cuándo se juega, porque al final el desplazamiento desde Alcañiz hasta Calamocha es un desplazamiento largo, y veremos a ver cómo quedan para jugar y qué es lo que sucede en ese partido. Me comenta Alejandro que no vamos a poder contar con Saúl Pardo por cuestiones técnicas. Lo ha intentado el mozo entrar de todas maneras. Ya os digo que hoy está siendo un milagro que salga el programa, porque no sé qué hostias le pasa al cacharro este, que cuando dice que no quiere ir, no funciona. Te quería preguntar por esa zona baja de este grupo 2, donde vemos que la cosa, por lo menos en la cuarta posición, tercera posición, antepenúltima posición de la zona baja, está como todo muy igualado. Ese partido que tú nos comentabas, ese duelo directo entre el Montecarlo y el Teruel B, que aupa al Teruel B de las posiciones de descenso y mete en un lío serio al Montecarlo, pero frente a eso vemos que están con 22 puntos. Sí, aquí están el Valderrobres y Calamocha, pues yo creo que con diferencia, pues descolgados, sobre todo Calamocha, ¿no? Calamocha, que no empezó mal, pero luego empezó a cogerse a racha de goleada tras goleada. El Valderrobres sí que es verdad que es un equipo que está dando más sustos, ¿no? A pesar de que lleva un golaveras negativo tremendo, ya lo estamos viendo en la clasificación, pero es un equipo que está compitiendo mal los partidos. A partir de ahí, pues desde el Morata, que va 10º con 25 puntos, hasta el Herrera solamente hay 4 puntos. Entonces, la verdad es que saltan chispas. Y fíjate el San José, pues el San José ya se ha metido en mitad de tabla. Yo creo que el San José incluso puede terminar de la mitad para arriba, ¿no? Pues entre los 8 o 9 primeros, y desde luego que no te puedes descuidar, porque es lo que dices tú. El Montecarlo, de haber ganado y haberse puesto 10º, pues ahora se ha metido en descenso. Entonces aquí está todo muy, muy apretado también, y con muy poca diferencia en los puntos, y cada semana pues hay un duelo fratricida por la salvación, porque yo creo que aquí el ascenso está más que decidido, y luego pues a ver qué pasa con esa segunda plaza. Y también es cierto pues que aquí también entiendo que mirar de reojo lo que pasa en Segunda Federación, que lo que pasa en Segunda Federación no es nada bueno, y evidentemente pues todo va en cascada. Eso te quería preguntar, ¿cómo puede afectar a los posibles descensos? De momento, yo creo que el Deportivo Aragón es un equipo ya, no te voy a decir virtualmente descendido, pero cuasi descendido. Y luego, pues claro, tenemos ahí esa problemática que se puede dar pues en el grupo tercero de la Segunda Federación, con el Balbastro, que está muy vivo, pero que está en la zona baja. Sí, es que al final es muy complicado, Barbastro, Legea también, pues está. Son play-out, sí. A diferencia del Zaragoza, que evidentemente el Deportivo Aragón pues está sufriendo todo. O sea, ¿qué quiero decir? La estructura del Real Zaragoza como tal está sufriendo todo, y encima sale el entrenador del primer equipo luciéndose cuando tiene 300, 400, 500 personas en León, en Eibar, en Honolulu, un domingo a las 9 de la noche, diciendo que si la afición no tiene que apretar. Entonces, pues es que evidentemente pues es que eso repercute a todos los niveles, y es verdad que es para reflexionar. Sí que el Zaragoza yo lo veo muy, muy descendido, pues porque evidentemente decían el otro día en la retransmisión del primer equipo que el Zaragoza tenía una de las plantillas más largas, porque ha fichado 8 jugadores sin absoluto sentido. No sé si ha dado salida a 1 o 2 jugadores, pero se sigue llevando a Hugo Pinilla para dejarlo sin convocar en el último segundo. O sea,
Quiero decir, se siguen haciendo cosas que no tienen ningún sentido. Que puede ser que bajando Hugo, que bajando Barrachina, que bajando Lucas, y eso que Lucas jugó el otro día, pero Lucas había jugado 23 minutos hasta el otro día, ¿no? Que posiblemente pudieras descender también, ¿no? Pero evidentemente da una sensación de me llevo a todo para ver qué puedo hacer. Y luego es verdad, pues que el Ebro, yo para mí, pues lo hablamos con Geno la semana pasada y lo vengo diciendo desde el principio, con una idea muy clara, una forma muy clara de jugar, te puede gustar más o menos, pero desde luego es una forma efectiva. Le está saliendo bien las cosas y el Egea y el Barbastro, pues yo creo que lo están haciendo bien, pero van a tener que estar peleando hasta el final. Y así como a lo mejor el Ebro, pues posiblemente incluso pueda tontear con la parte alta, ellos van a tener que mirar. A partir de ahí, pues en tercera división, que luego lo comentará Laura, pues está todo el mundo pendiente de ver qué pasa arriba. De lo que pasa arriba. Pero es que lo que pasa en la tercera luego va a caer en cascada la preferente. Es que no es lo mismo que baje en 3 a que baje en 5. Claro. Entonces, pues bueno, pues habrá que estar pendiente y evidentemente, pues de ahí todos para abajo. Entonces, yo si fuera de los de abajo, pues me intentaría quedar el 11º o 12º por lo que pueda pasar. Y ojalá no, o sea, que quiero decir, pero aquí analizamos sin juzgar las dinámicas de lo que vemos y la dinámica de lo que vemos, pues es lo que hay. Es jodida. Bueno, Rafa, pues luego seguimos charlando en profundidad de esa segunda federación con el tercer as que nos falta, que es otro aragonés muy lejos de aquí de casa. Hasta ahora. Fenomenal. Hasta ahora. Nos vamos con la tercera división. Doña Laura Ferrer, muy buenas noches. ¿Qué tal? Buenas noches. Estamos de charladilla con Rafa hablando de tu amadísimo Real Zaragoza y de cómo afecta, ¿no? Cómo afecta lo que pasa en el primer equipo en el Deportivo Aragón, que todo va, desgracia, en cascada, ¿no? Me parece que la temporada que viene vamos a hablar mucho del Deportivo Aragón, pero en tu bloque, por desgracia. Sí, la verdad es que la cosa está muy complicada, pero muy, muy, muy complicada porque creo que son 11 puntos. A 11 puntos de la salvación y esto ya se torna con las jornadas que quedan pues altamente complicado, ¿no? Sí, la heroica y haciendo unos guarismos que desde luego no es que prácticamente no han hecho. Prácticamente tienes que ganar todo, o sea, pero todo. Y esperar a ver qué hace el resto. Exacto, y esperar a ver lo que hace el resto. Con lo cual, pues todo muy complicado, pero en fin, como decíais, pues vamos a ver si es lo menos y porque esto como pues va en cascada, como dices, de competición en competición, la regional preferente, los de tercera, los que desciendan, entonces pues que sea lo menos posible para que no nos haga tanto daño al fútbol aragonés. Bueno, pues nos centramos en nuestro grupo, en esta tercera división, tercera ref, como dicen los modernos, donde el Cuarte pues sigue sin perder, sigue a lo suyo, junto con el filial de la UDL, son los dos únicos equipos de todo el estado que no han perdido un partido y que bueno, que esa victoria por 3 goles a 0 frente al Épines, yo creo que es un golpe encima de la mesa, Laura. Sí, sin lugar a dudas, estábamos pues ponderando semana tras semana el resultado, la gran temporada que está haciendo el Club Deportivo Cuarte, y ya no solamente porque está invicto, sino porque lleva también muy pocos goles encajados, creo que son 4, si no me equivoco, y eso pues lógicamente están en una dinámica muy positiva y esto me parece que vamos, de no ser que pase una catástrofe, el Club Deportivo Cuarte parece que va directo a ese ascenso, aunque es verdad que el Calamocha sigue también a la estela y que va a estar pues entre esos dos equipos, porque ya la diferencia pues empieza a ser bastante, fíjate, por el tercero ya son 10 puntos, o sea, el tercero, que en este momento es el Atlético Monzón, son 10 puntos con el Club Deportivo Cuarte, así que yo creo que parece que la lucha va a estar entre el Club Deportivo Cuarte y el Calamocha. Bueno, pues nos centramos en ese primer resultado, el Huesca B, que vencía por 4-1 al Belchite, el Belchite que deja de coger aire. Sí, deja de coger aire también en otro equipo que parece que
que ha puesto otra vez la quinta y que quiere o no quiere perderse estar el año que viene, al menos compitiendo por esos playoffs de ascenso. La verdad es que estuvo pasando por un pequeño bache, pero finalmente todos estos resultados le están dando fuerza para seguir en esta recta final de la tercera división. Pues como decías, 4-1 que venció al Belchite. Bueno, pues en su lucha el Belchite perdió una oportunidad, era complicada la labor, en este caso el papel de doblegar a la Sociedad Huesca B, y los goles de Mario Arnal, de Alán, de Almeida y de Izan Ruiz. El gol de Belchite, el gol del honor, como se dice prácticamente siempre en el fútbol, fue obra de Martín, así que el Belchite pues a seguir en la pelea. El siguiente encuentro lo disputaba el Almudévar frente al Club Deportivo Tamarite, no en su cancha, sino en el campo del Zuera, empate a 1. Bueno, pues ya quiero recordar que es la segunda vez en la temporada, lógicamente por el temporal, por el mal estado del terreno de juego. De nuevo el Almudévar se tuvo que desplazar hasta el José Guzmán y empate en esta ocasión. Creo que la vez anterior había ganado el Almudévar en ese campo, y en esta ocasión fue reparto de puntos, los goles que se hicieron de esperar, porque el primero de Comeras, de Javier Comeras, llegó en el 66 para el Almudévar, y luego posteriormente en el 77 Antonio Fouría empataba para los de la Colomina. Otro de los duelos de la zona baja, el Binefar en los Olmos, que recibía al Casetas, empate a 2. No pudieron los caseteros. No pudieron, pero sacaron un punto muy meritorio, porque es verdad que en las últimas jornadas parecía que el Binefar asomaba y sacaba la cabeza, ¿no? Después de esa temporada irregular en estas jornadas que se han disputado, concretamente 22. Alex Sainz para el Binefar anotaba en el minuto 27, Alejandro empataba para el Casetas, Chicho Barrera en el 56 puso el 2-1, y en el 83 Carlos de Castro rubricaba ese definitivo 2-2, que le puede valer un poquito si luego, como decimos, pues el Casetas en casa es capaz de sacar sus partidos adelante como local. Xavier Gómez en el 88 fue expulsado en el Club Deportivo Binefar. Seguimos. Cariñena 2, Utrillas 0. El Utrillas que está en puestos de descenso. Sí, el Utrillas que poco a poco, bueno, pues se ha venido un poquito abajo. Es verdad que lo intentó en la Platera, pero victoria del Cariñena por 2-0, como comentábamos, pues ante un Utrillas que parece también llamado a sufrir el conjunto del Pito Lerga. Incombustible David López Navales, que fue el que marcaba. También lleva años en el fútbol aragonés, y Caicedo, que le dio los 3 puntos de allá, los definitivos, al Club Deportivo Cariñena. Y de nuevo pues el saludo y el abrazo para Humberto Harto, que el otro día estuvo saludando a sus chicos. Seguimos con ese Caspe 2, Zuera 0. Bueno, pues llegó la victoria a los Rosales. No creas que tuvo que ser trabajada para el conjunto de Javier Romero. Eso sí, ante un Club Deportivo Fuera que, como venimos diciendo, pues desde que casi comenzó la temporada, los problemas le han acuciado mucho a este conjunto, y lógicamente, pues aunque lo intenta, compiten, pero no da. Y los goles fueron de Javier Marín, de Adrián Charneca, y bueno, pues muchos problemas, como digo, en esa situación también muy complicada, pues con 11 puntos, imagínate. Matemáticamente no, pero la verdad es que lo tiene muy complicado el Club Deportivo Fuera. Seguimos. Calamocha 2, Andorra 0. El Calamocha que llega por primera vez a los 50 puntos en la tercera federación. Así es, además lo anunciaban a través de sus redes. El Club Deportivo Calamocha esos 50 puntos ya lo sobrepasa, porque son 50 puntos, como decía, sí. Sabe que los 52 son los del Club Deportivo Cuarte. Bueno, pues un Calamocha que sigue, como decimos, a la estela del líder del conjunto de Verderol, del Cuarte, en la lucha por ese campeonato. En el minuto 12 ya lucía ese 1-0, gol de Íñigo, y el 2-0 en el minuto 50 de Oyono Mate para el Calamocha. 2-0 y a 2 puntitos, como digo, del Club Deportivo Cuarte. Atlético Monzón 3, Robres 2. La banda Piló que llevó en volandas a sus chicos. No, un partido muy entretenido, muchos goles de toma y daca. El 1-0, como no, abría la lata Aguacati. El 1-1 para el Robres Mario Calvo.
se puso por delante el conjunto de Diego Ayueva, haciendo el 1-2, gol de Gutiérrez, de penalti, eso sí, de pena máxima. El 2-2, otro gol de Guacati, que claro, tiene seguro de gol, ¿no? Entonces, teniendo calidad arriba, pues es, como digo, pues signo de llevarte y de sumar puntos. Y el definitivo 3-2 llegó en el minuto 89, llegando, bueno, pues Fofana, haciendo el definitivo 3-2, llevando pues eso a las gradas, a la banda Piló, la alegría. Y hay que recordar que el Atlético Monzón con el Cariñena tienen todavía pendiente ese tramo de partido que quedó suspendido, que quedó aplazado por el susto que nos dio Humberto Arte, entrenador del Cariñena, y en ese momento el resultado era de 2-2. Como empate fue el que terminaron entre el Illueca y el Club Deportivo La Almunia en el Papaluna, 1-1. Reparto de puntos, pero lógicamente al conjunto local, es decir, a los del Papaluna, al Illueca, le vale un poquito, suman un punto, pero en casa es insuficiente para salir de esos puestos de descenso. El 1-0 de penalti para el Illueca, que transformó Rubén Marín, y por la Almunia, Hamza dio ese empate 1-1 a la Almunia, que bueno, pues está en una zona bastante cómoda a estas alturas de temporada. Y como decíamos en la entradilla, el Cuarte que vencía por 3-0 ante el Épila en un partido pues que pasó del sábado al domingo. Sí, efectivamente, además porque el sábado ya sabemos, bueno, ya sabe todo el mundo que quedó aplazado por el temporal, prácticamente todas las competiciones de fútbol, tanto de fútbol base como de otros deportes, por ese temporal, y al final se trasladó al domingo. Y un Club Deportivo Cuarte, pues que además, si a veces decíamos, bueno, pues que además defensivamente cerraba muy bien los partidos y que con prácticamente una ocasión, con ese 1-0, 0-1, se llevaba los 3 puntos, en esta ocasión ante un Épila que también está en puestos altos, decíamos y hablábamos de ese partido de la jornada que bien lo pudo ser el Cuarte Épila. Pues como decimos, Iván Vera al minuto 9 ya abría la lata del Épila, el Diego Tena al minuto 77 y Jorge Pérez también en el 86. Pues acabaron con las ilusiones del Épila, que de todas maneras sigue quinto con 39 puntos, es decir, todavía con opciones de jugar ese playoff de ascenso a la segunda red. Ahí tenemos la tabla clasificatoria. ¿Qué partidos nos invitas a ver esta próxima jornada? Pues bueno, invitar a todos, pero desde luego que hay un Épila Huesca B, eso para la parte de la zona alta. El Calamocha viajará a Belchite, no lo pasará bien en el Tejas, eso seguro. Y bueno, pues tenemos la Almunia Cuarte, es decir, que el Cuarte también visitará Tenerías y tampoco lo va a poner fácil de Almunia. No. Exactamente. Y el resto de la jornada, bueno, pues el Fuera Illueca. El Illueca, pues obligado a lograr o a sumar los 3 puntos ante un equipo fuera que, como decimos, pues casi está con pie y medio en la preferente, en la regional preferente, pero veremos a ver, porque el fútbol, pues sabemos lo que es el fútbol. Nunca 2 y 2 son 4. El Robles recibirá al Binefar, también duelo por la parte baja. El Casetas, que recibirá al Caspe. El Utrillas al Almudévar. Una de las opciones pasan por ahí para el Utrillas en su campo. El Tamarite Monzón, o sea que duelo por todo lo alto. Ese sería uno de los partidos interesantísimos que se juega el domingo a las 4:30. El Andorra, que recibirá al Cariñena, y como decíamos antes, el Épila Huesca B y el Belchite Calamocha. Pues la próxima semana Laura Ferrer nos contará lo que ha ocurrido en nuestra tercera división. Un abrazo, Laurica. Un abrazo y buena semana para todos. Igualmente. Vamos rápidamente con la segunda federación. Y vuelve de nuevo Muy buenas, Francho, de nuevo. Ya comentábamos un poco, ¿no?, en la preferente cómo podían afectar, ¿no?, los resultados que se han venido dando y que se están dando, por desgracia, en esta segunda federación, una segunda federación loca, tanto en el grupo segundo como en el grupo tercero. Si te parece, nos centramos en ese grupo segundo, donde tenemos a la mayor parte de nuestros equipos con partidos pues que nos han dado alegrías
y bastantes tristezas, porque esta jornada ha sido quitado el Utebo muy perniciosa, para nuestros Sí, sí. equipos. Sí, al final, pues el Egea tenía una salida complicada al campo de la Morevieta. Al final, la Morevieta es verdad que es un equipo que está a mitad de tabla, pero es un equipo pues, que debía estaríamos estar arriba, es recién descendido y es un rival muy, muy complicado y bueno, pues terminaba con derrota. Sí que es verdad ahí el Ebro, ¿no? Yo creo que ha sido un poco digamos, la espinita porque se ponía perdiendo enseguida 0-1, aunque conseguían empatar en el minuto 16 y tenían todo el partido por delante, pero no consiguieron sacar los puntos en el Carmen. El Utebo, pues que se imponía de una forma muy clara al Alfaro, ¿no? Que es el colista, haciéndose fuertes en casa y al final, pues ahí el Utebo venía de una semana anterior muy, muy complicada con el Baskonia, que ya nos decía por otro lado Geno el otro día que era un rival complicado y fíjate que conseguía imponerse 1-3 en el campo del Eibar B y el Eibar B no es un rival muy sencillo. La Unión Deportiva Logroñés pues le pasaba por encima al Deportivo Aragón 6-0 sin piedad, hundiendo a nuestros cachorros. Y bueno, pues al final pues es malo porque al final tenemos una victoria, un empate y 2 derrotas. Y la verdad es que son resultados pues que son muy complicados. Si metemos dentro de los resultados de los nuestros al Barbastro, pues que conseguía empatar a 0 con el Reus, yo creo que es un buen resultado. Barbastro que le sigue costando en casa Dios y ayuda, pero es verdad pues que el Reus es un rival de los complicados. Pues al final es una semana pues de suspenso, ¿no? Para los nuestros. Y al final esto ya llega a un momento que es como cuando yo soy socorrista, y cuando te sacas el carnet de socorrista te dicen se te están ahogando 3 en la piscina a la vez. Uno está chapoteando con la cabeza afuera, otro está medio hundiéndose y otro está en el fondo. ¿Cuál tienes que coger primero? Pues tienes que coger primero al que está chapoteando fuera, porque como te vayas al del fondo puede ser que se te ahoguen los 3, ¿no? Entonces aquí estamos como parecidos, ¿no? Yo, pues lo que hablábamos antes con el Deportivo Aragón, bueno, pues que lo tiene muy mal y veremos a ver, seguiremos haciendo fuerza por los chicos, pero veremos a ver, pues Egea, Barbastro y compañía si son capaces de salvarlo. Se la juega la próxima semana frente al Naxara, un rival directo, ¿no? Directísimo, porque tenemos ahí con 24 puntos, puesto 15º, cerca del Deportivo, relativamente cerca del Deportivo Aragón, digo cerca porque son 8 puntos, ¿no? Los que los separan. Pero bueno, sí que tengo que decir a colación, ¿no? El Alfaro, me tocó a mí narrar el Utebo contra el Alfaro y me pareció un buen equipo el Alfaro. No entiendo cómo está abajo en esa posición. Y sí que en parte del grupo tercero, ese partido frente al Reus, que o yo me he perdido algo o el Reus es el nuevo Deportivo de La Coruña de la competición. Porque madre mía, un equipo recién ascendido y, a ver, no voy a generalizar con toda la afición, ¿no? Pero menuda tabarra me han dado los colegas por redes sociales. A ver, al final, pues un equipo que pierde un jugador por una entrada clarísima en el centro del campo, aparte un exjugador del Deportivo Aragón, Yusre Casens, que se llevó por delante al jugador a Óscar Caro, al jugador del Balbastro, una roja clarísima. Bueno, pues hasta eso discutía, ¿no? Y sí que es verdad que nosotros los partidos los hacemos a una cámara, es económico, ¿no? Así lo decide la televisión y así se hace. Y hasta ahora está cuestionando que vaya mierda de imagen. Pero gratis. No creo que al Reus lo dé la TV3 todas las semanas. A ver, yo tampoco soy. El gol que le anularon a Bastro, que para mí es un gol legal. Parte de los aficionados del conjunto catalán, pues también decían que no, que era fuera del juego, que
se había interpuesto en la trayectoria del balón y no lo había visto su portero y no sé qué movidas, tío. O sea, al final es muy fácil pitarle al Barbastro en casa. O sea, yo ya me he dado cuenta que cualquier Mindundi te viene aquí, te pita lo que le sale de ahí, no voy a decir ningún taco, lo que le sale de ahí, y no pasa nada. Ya encima te vean en la cara los del equipo contrario y se van indignados. Yo que no soy muy de criticar, intento ser políticamente correcto, al menos aquí, ¿no? El Reus, hay que recordar, yo el año que estuve en División de Honor, el Reus fichó a jugadores que les iba a pagar residencias, luego no hubo residencias. Ese año en División de Honor se tuvo que jugar en 3 o 4 campos distintos y el Reus acabó desapareciendo toda la estructura del Reus por incumplimientos. Entonces, quiero decir que es que al final, y esto no es hace 20 años, que esto hace 4 o 5 años. A ver, al final a mí Reus, por ejemplo, me parece un sitio que tiene muchísimo potencial y que evidentemente es un club que a mí desde los que me parece que pueden estar arriba. Pero es que al final, si comparamos Reus con Barbastro, pues es que yo qué sé, no se puede comparar. Es como comparar a Dios con un gitano. O sea, claro, no... y ya si nos vamos a una categoría más, pues los pobres que están arriba ahí sufriendo, pues ya ves. Pero sí, bueno. sí, pero que parece que lleven toda la vida en segunda federación y es un recién ascendido. No... El problema es que van al campo del Barbastro, o vas al campo a lo mejor del Deportivo Aragón, o vas al campo del Egea y eres uno de los de arriba y tienes que ganar sí o sí, y cuando no consigues ganar, pues todos son problemas. Pues bueno, pues es que los de abajo también pelean con las armas que tenemos. Claro. A ver, que tenemos comentario. Mira, dice Descon, Francho es gol legal del Barbastro, pero también hay un penalti clarísimo al Reus que no lo pita. Si estamos de acuerdo. Si es que yo no lo niego. Yo no niego que no hubiera un penalti. A ver, con la cámara nuestra, coge esa jugada, se coge de espaldas. Es decir, cae el jugador del Barbastro, aparte que es que el tiro de cámara está hablando en plata, a tomar por culo de donde pasó la jugada. Entonces, lo que se ve es cómo cae el jugador y cómo reballa la pelota Rubén Cebollada. Es cierto que con un vídeo grabado por uno de los aficionados del Reus, pues se ve que sí que se acomoda el balón con el pecho y el antebrazo. Pero de ahí a decir que nos han robado y que no sé qué movidas. A ver, el árbitro fue malo para los dos equipos, pero que al Barbastro le jodió un gol legal, eso, vamos, como que Dios es Cristo, así de claro. Pero bueno, que no me voy a encender, que ya llevo todo el día encendido con esto, ya desde ayer ya acabé encendido. Pero menos mal que el Utebo me dio una alegría y ahí sí que no hubo ninguna controversia ni nada de esto. Por cierto, gol de Rivera, del canterano. Me alegro un montón de ponerle voz a su gol. Vamos con nuestro protagonista, un aragonés que ya llevamos mucho tiempo sin poderlo disfrutar en nuestro fútbol. Por lo menos el año pasado lo vimos varias veces aquí por casa porque jugó en Aragón. Y ahora lo tenemos en Yecla. Asier Seijo, buenas noches. ¿Qué tal? Buenas noches. ¿Qué tal estáis? Dichosos los ojos. Macho, ganas en moreno, ¿eh? Temporada a temporada te vemos más negro. Aquí pega un poco más el sol, sí, eso es verdad. Sí, totalmente. En Guernica no te da mucho el sol, ¿te parece? Bueno, cuando acabó la temporada un poquito, pero lo que viene siendo el sol no mucho. ¿Qué tal, Asier? ¿Cómo estás? ¿Cómo a este principio de temporada y un cambio tan radical, ¿no? De un fútbol más norteño, de una temperatura más norteña a un fútbol más del sur? ¿Cómo lo estás llevando y cómo va ese acople? Bueno, pues es una temporada, la verdad, que llena de aprendizajes. Está siendo muy diferente en cuanto a lo del año pasado. Pues simplemente por lo que es el grupo, por lo que es el asentamiento en la categoría, ya es el segundo año, pues rodando un poco más por la categoría y ves más gente con mejor calidad, igual con equipos con más bagaje, más históricos, por así decirlo, y bueno, pues adaptándose un poco como se puede y acabar la temporada de la mejor manera. Militando en un yeclano que parece eso la embajada aragonesa en el sur, ¿no? Porque fuisteis muchos los jugadores aragoneses que os enrolasteis en ese proyecto. De hecho, pues bueno, nosotros le cogimos mucho cariño al yeclano porque vimos una parroquia tan grande de los nuestros que dijimos, hay que hacerse del yeclano.
Sí, bueno, con la llegada de Iván Martínez sí que es verdad que bueno, que también vinieron compañeros, en este caso del Egea y también, bueno, un chico del Uteo tenemos Aborao también, pero bueno, compañeros del Egea como Escarrás, como es Tudela, como ha sido Ismael Fadel, que en este caso ya lo hemos visto debutar en segunda división. Y bueno, pues sí, estamos aquí también Guillermo Acín, que os he conocido de la Ciudad Deportiva y la verdad que muy contento de poder estar con ellos y poder vivir estas vivencias con ellos esta temporada. Así es, si no me equivoco, habéis tenido cambio de entrenador, ¿no? Ha habido movimientos hace un tiempo y cómo os habéis quedado, digamos, los que fuisteis ahí de la mano con Iván, ¿cómo lo habéis vivido? Porque al final sí que es cierto que bueno, al final tenemos un entrenador que es de aquí, que os conoce, que incluso había entrenado a la mayoría de vosotros. ¿Cómo lo habéis llevado eso internamente y cómo ha sido esa transición? Bueno, sí que es verdad que al final, si no me equivoco, lo cesan en la jornada 13. Bueno, es una situación que al final nosotros firmamos por un club. Creo que tenemos que tener esa conciencia de, sobre todo, tranquila de decir, pues bueno, al final tengo que darlo todo por el escudo y por el Yeclano. Son cosas que creo que es la dura realidad del fútbol y lo que más está pasando ahora mismo en la actualidad, que es cesar de entrenadores, hay que darle normalidad. Y creo que bueno, pues la situación fue dura, creo que vinieron cambios importantes y nunca había pasado por una situación así, de hecho. Y bueno, adaptándonos al nuevo míster, que ya llevamos bastantes jornadas con él. Y bueno, ahora sí que es verdad que tenemos una mala dinámica que la tenemos que cambiar cuanto antes y que así sea este domingo. Un partido que disputáis este fin de semana frente al Unión Malacitano. Bueno, pues quizás sea el momento, ¿no?, de enderezar un poco la situación, ¿no, Asier? Sí, totalmente. Veníamos haciendo las cosas bien en casa. Los últimos partidos sí que es verdad que nos hemos torcido. Aquí en casa tenemos que sacar todo lo que se pueda, porque creo que es un campo que es muy peculiar. Sobre todo aquí en Yecla la gente aprieta bastante y no se tiene que ir mucha gente, muchos equipos con puntos de aquí. Entonces nos tenemos que hacer fuertes aquí y sobre todo la temporada pasa por nuestro estadio. Como es un día de Asia Seijo en Yecla, cuéntanos un poco cuál es tu dinámica y un poco, cómo te organizas. Bueno, nosotros ahora entrenamos de mañanas, llevamos entrenando toda la semana, todos los meses de mañanas, desde que empezamos. Y bueno, desayuno normalmente vamos a entrenar, volvemos de entrenar sobre la hora casi de comer, nos pegamos bastante rato antes en el gimnasio y luego vamos al campo. Hacemos buena sesión de entrenamiento, sobre todo los miércoles, los jueves y los viernes. Y bueno, y luego por las tardes me dedico más a lo mío, que bueno, ahora estoy preparando un poco una posición que tengo ahí entre ceja y ceja. Ya llevo un par de mesecillos en ello. Y aparte, pues compaginar un poco con el gimnasio para poder darle caña. Vemos en cuanto a la plantilla algún viejo rockero, como es el caso de Tony Joe, un jugador que fue de las piezas fundamentales en el esquema de la Sociedad Deportiva Tarazona cuando se ascendió a la Primera Federación. Vuestro objetivo, al principio yo entiendo que fue muy ambicioso, pero ahora, Asier, ¿cuál es, siendo realistas, el objetivo del Yeclano Deportivo? Bueno, yo creo que siempre ha sido el mismo objetivo. Sabiendo que es un grupo exigente, las cosas son que al final el grupo es lo que es, que hay mucho gallo, mucha gente que quiere estar arriba y pocos los que quieren estar abajo. Entonces, al final es una situación que si te ves con 3 o 4 partidos enlazados que vas ganando y te ves arriba, pues al final nadie quiere descolgarse de allí. Pero claro, está todo tan igualado que al final pasa lo contrario y te ves en la situación de poder mirar para abajo. Entonces, bueno, nadie nos ha marcado un objetivo. Entonces, como digo, creo que nosotros como plantilla tenemos que sobre todo sacar los partidos en casa
y poder afianzar un poco lo que viene siendo la categoría y luego poder tirar un poco más para arriba si nosotros queremos. Estás notando mucha diferencia con el grupo 2, porque al final muchas veces se menosprecia, ¿no? El grupo, pues que si el vasco, que si el riojano, navarro, aragonés, sobre todo en División de Honor, muchas veces que siempre temíamos más al grupo catalán, y tú lo viviste y lo sufriste conmigo en el Olivar. ¿Realmente notas mucha diferencia de nivel o simplemente es un estilo distinto y el nivel similar? Bueno, creo que es algo diferente en cuanto a intensidad, a físico, sobre todo el grupo 2 es muy potente. Para mí la intensidad es algo que, Rafa, tú lo sabes, creo que destacaría de mí personalmente, y creo que con esa intensidad también en este grupo la gente juega con esa intensidad, te puedes adaptar perfectamente. Lo que sí que he notado es un cambio bueno, al final hay jugadores, y aparte de los equipos que hay jugadores en esos equipos que tienen ya bastante bagaje, tienen buena trayectoria, son jugadores que ya han tocado la segunda división, han tenido carrera en primera ref, entonces, pues bueno, son jugadores con una carga importante en el fútbol, y igual sí que es verdad en la toma de decisión, en un poquito más de calidad, pues se nota, pero vamos, ya te digo, la categoría es la misma, entonces el grupo 2 es muy competido. Para mí el año pasado para mí fue un aprendizaje muy grande, sobre todo para competir en todos los campos, porque no es lo mismo jugar en Chapín, en este caso, en el campo del Jerez, que en el campo del Nássera. Es igual de difícil ganar en los dos campos. Entonces, a los hechos me remito. Creo que el grupo 2 es muy complicado, y este grupo pues también, obviamente, tiene jugadores y tiene equipos con mucho nivel, pero hay que ganar en todos los campos, y todos los campos son jodidos. Lo que pasa que, claro, ves este grupo con el UCAM Murcia, con el Recre, con el Extremadura, que bueno, que vuelve a ser un nuevo rico, ¿no? En esta categoría. El Real Jaén, vosotros mismos, ¿no? El Linares, la Unión Deportiva Melilla. O sea, son equipos. Ahí hay mucho bagaje y hay mucho fútbol. Es un grupo que rechuma historia. Eso me imagino que para ti, pues bueno, que ya conoces muchos campos, el verte en ese brete, ¿no? Tiene que ser algo nuevo y apasionante. Sí, son campos en los que se respira mucho fútbol. Creo que ahora mismo, ayer vinimos del viaje de Huelva, es un estadio que al final pues es un equipo histórico, por ejemplo, en este caso el Recreativo, y sí que es verdad que es la afición, cualquier cosa que parezca una tontería, al final es un estadio que le arropa mucho, creo que fueron 8.000 personas, pues al final se nota, sí que es verdad que apoyan al equipo, empujan más y te sientes más futbolista también. Pero bueno, también son campos complicados. Sí que es verdad que es lo que comentas tú. Extremadura, en este caso, también Almendralejo, son campos duros, y sí que es verdad que se pueden hacer incluso a veces pesados, y son muy grandes, que hay que correr mucho también. Que Francho, el Extremadura del Kuki Silvani, Asier igual no había nacido cuando el Kuki Silvani jugaba en primera división en Extremadura. Entonces aquí le estás nombrando cosas y está aquí el chaval aguantando el chavarrón, pero es que no había nacido. No había ni nacido, claro. Que somos viejos, Asier, somos viejos. Cuando el Extremadura estaba no lo conozco. No, claro, el Extremadura estaba en primera división y tuvo equipos buenos, y el Jerez. Sí. Yo tengo una imagen grabada de Gaby, el que ha sido entrenador en Zaragoza, estuvo en el campo el Jerez hace unos años en segunda división, que termina un partido, yo creo que es un año que se asciende, que se pone 2 rodillas y empieza a vomitar. Y es verdad que hay equipos aquí, si no me equivoco, el Linares Deportivo es el equipo donde estaba Fermín, ¿no? Hace 2 o 3 años en Primera Federación, cuando estuvo cedido, que al final aquí hay equipos de nombre, pero sí que es cierto que son equipos más modernos los del Grupo 2, no más modernos, quiero decir, que han estado más recientemente en categorías altas, pues la UDL hace nada en segunda división, la Amorebieta en segunda división, que estos sí que son un poco históricos venidos a menos, pero que evidentemente ahí les queda el pozo, y ahí lo vamos a dejar, porque como nuestro Real Zaragoza se puede convertir en uno de estos, como siga así, pues casi vale mejor no nombrar nada, por si acaso. A ver si te vamos a tener que recuperar pronto, Asier.
Bienvenido sea. Madre mía. Totalmente. Madre Bueno, a, mía. Juli- a Espero que no, Julián espero que ya, no. a Julián ya lo tenemos en el Tarazona. A ¿No lo Julián del conozco? Mas. Ah, Sí, Julián, sí. a Julián del Julián Mas, del sí. Mas Vale, vale. lo han vuelto a recuperar para la causa y la verdad es que está muy bien. Oye, ¿sabíais algo vosotros de lo de Zael o no? Nosotros nos enteramos pocos días antes de que él marchara. La verdad que no nos comentaron nada. De hecho, Ismael lo dijo la plantilla, lo comentó la plantilla un día o dos antes. Lo tenía bien guardado y creo que de hecho no lo sabía ni él. Y entonces le salió la oportunidad. Yo creo que le dejaron salir. Y mira, pues fíjate, creo que tiene calidad de sobra para estar ahí. He estado, bueno, estos meses he coincidido con él, que he podido coincidir con él. La verdad que es un chico que tiene mucha calidad, tiene una salida de balón muy buena. Entonces, pues que le vaya muy bien, que sobre todo se lo merece. Tiene una cosa la segunda federación, Francho Asier, que da oportunidades a jugadores que seguramente sin esta categoría, antes cuando estaba solamente en la segunda B, no las tendría, ¿no? Porque yo creo que estamos viendo, digamos que los escalones, pues hablábamos con Raúl Rubio hace pues cosa de un mes o mes y medio, ¿no? Cómo pasas de tercera, cómo pasas a segunda federación, cómo luego pasas a primera federación. Yo creo que los escalones, y es verdad pues que ahora tenemos muchos casos jugando en primera y en segunda división que con 27 o 28 años, el propio Yameli, por ejemplo, que lo estuve viendo ayer un rato contra el Huesca, que se ha cansado de ascender a segunda división, ¿no? El pobre muchacho. Entonces, bueno, al final yo creo que esta categoría te brinda esas oportunidades y que para los que sois jóvenes todavía o ya vais cumpliendo años, pero vais cumpliendo esperanza, yo creo que es que tal y como está montado ahora no debéis de perder la fe, porque en cualquier momento os puede llegar una oportunidad de pisar el fútbol profesional, ya no para vivir toda la vida, pero sí por lo menos para vivir esa experiencia, a pesar de que entrenéis por la mañana y ya es semiprofesional, ¿no? Pero creo que este tipo de movimientos tienen que ayudar a no perder la fe y a entrenar con fuerza y a estar muy centrados en la oposición por la tarde, que eso es importante, pero en el fútbol por la mañana. Yo creo que tiene buen trampolín esta categoría. Yo creo que has dado en el clavo. Al final es una categoría, como me gusta llamar, que es fútbol de barro. Entonces tienes las oportunidades que, sobre todo, pues en este grupo sí que es verdad que hay más visibilidad en cuanto a ser y en cuanto a estar en una entidad como un club profesional, un club más estructurado, pero hay que tener los pies en el suelo también. Entonces todos tenemos la esperanza, todos tenemos pues bueno, puede ser también la capacidad de llegar a esas categorías, pero también hay que tener la cabeza amueblada. Me junté Sí, no, perdona, quería comentar brevemente que estuve antes de ayer o ayer con Nick Buila, con Yannick, que estaba tomando un café con Sergio Bueno y pasé por ahí, estuve un rato hablando con ellos que están en Numancia y me decía, dice, madre mía, qué complicada es la categoría, qué duros son todos los partidos, que Nick a lo mejor venía de primera federación y estaba el tío desesperado, encima era una plaza complicada, que igual que la de la UDL es una plaza complicada, el Numancia es... Numancia, a ver. Perdona, Francho, dale. No, que yo te quería preguntar, ya las dos últimas, una por el Mago Carrasco, ¿qué tal lleva lo de haber salido de su zona de confort? Que todos sabemos que le cuesta, yo creo que he sido de los pocos que le he podido entrevistar, pero porque está con confianza, se siente a gusto y bueno, y se suelta, ¿no? ¿Cómo lo lleva? Si habéis hecho piña allí, si convivís o vivís juntos, y luego que estás viendo a nuestros equipos desde la lejanía, ¿qué te está pareciendo la temporada de los nuestros? Pues sí, a Carrasco, bueno, yo lo conocía anteriormente de haber entrenado con él alguna vez, de verlo también en la Ciudad Deportiva, jugar contra él en la antigua, creo que es la antigua tercera división, o en tercera federación contra él en el Egea. Y
Y sí, me ha sorprendido para bien. La verdad que se ha soltado mucho estos últimos meses. Está con la conciencia tranquila. Creo que está viendo un poco también que salir de la zona de confort le puede dar mucho más que estar en ella. Entonces, es que verlo entrenar y verlo jugar, pues es un gustazo. Entonces, yo ya se lo he dicho personalmente, tiene que coger la oportunidad cuando le llegue, aparte de que nos quedan 10 partidos, pues aprovecharlos, y la temporada que está haciendo tiene que aprovecharla también en verano y poder coger un equipo, una buena plaza en este caso, y poder demostrar en un equipo con una buena estructuración, como hemos dicho antes, o un buen equipo histórico, y poder demostrarlo, ¿por qué no? Sí, porque hablamos de la salida de balón de Fadel, pero la de Carrasco no se queda No atrás. se queda atrás. Esto se queda atrás. Sí. La Totalmente, de Carrasco no totalmente. se Sí, queda y atrás. Y la última, Sierra, además, los nuestros, ¿cómo los estás viendo desde la lejanía? sí, ya eso te iba a comentar. Lo voy siguiendo todo, sí, voy viendo. Bueno, ya te digo que soy un forofo un poco de la segunda federación, primera federación, y lo voy siguiendo todo. Y bueno, a ver, pues Deportivo Aragón, pues imagino que estarán muy tocados, no sé la situación que tendrán allí. Y los demás equipos, pues ojalá salga Barbastro de la situación en la que está en una situación complicada, es un grupo también jodido. Y espero que en casa pues pueda hacer los deberes y pueda salir un poquito del farolillo rojo. Y bueno, luego sí que es verdad que los equipos están bien, aparte de Utebo con el tema que pasó hace un par de semanas, pues creo que ha sacado un poco la cabeza, y los jugadores también, pues bueno, tienen que aprovechar la oportunidad, están ahí arriba y pueden hacer cosas bonitas. La última, Rafa. Y ya despedimos, que nos están echando la bronca por el chat. No, nada, simplemente pues lo que os decía, ¿no? Que aprovechéis la experiencia, que aprovechéis ahí, pues todos los que estáis, Tudela, Carrasco, tú, todos los que estéis por ahí, que hagáis un buen año, y sobre todo que no perdáis esa esperanza y esa fe, porque la oportunidad nunca sabes cuándo te va a venir, y tenéis que estar preparados. Digo, más que una pregunta, una reflexión, Francho. Y que os queremos prontico en nuestro fútbol, ¿eh? Que sé que os quieren mucho ahí en Yecla. Bueno, a Carrasco lo tienen con una estrella, pero que no se queden detrás contigo, Asier. Un placer Totalmente, tenerte sí. en la Grada FM, como siempre, amigo. Un abrazo. Muchas gracias a los dos, Pancho, Rafa, ¿vale? Bien, Adiós. gracias. Bueno, pues nos vamos a despedir con la primera federación, esa pincelada, donde volvemos de nuevo a hablar de los arbitrajes, en este caso con la cortinilla. Hablamos de los arbitrajes. La Sociedad Deportiva Tarazona, que le birlaban en los últimos instantes, y ahora encima pues nos encontramos con la desagradable sorpresa que el Rencilla en el acta pues ha copiado literalmente las palabras del jugador de la Sociedad Deportiva Tarazona. ¿Qué partido te has pegado, máquina? Y están esperando a ver qué sanción le cae. Es que esto ya es acojonante. O sea, yo ya de verdad que Bueno, si sí, os insultas mal, si dices que el partido te has pegado, máquina, peor. si eres un máquina, eres un máquina. Yo recuerdo el primer año que entrené yo hace tropecientos mil millones de años, entrenando un Benjamín, se me ocurrió, me pitaba una chica, que luego pitó muchos años, pero era de las pocas chicas que había entonces, y se me ocurrió decir, vaya mañanica llevas, maja. Y también me pegaron un repaso. Bueno, a ver, al final, yo creo que el tema del VAR, independientemente de que muchas veces es absurdo, porque yo soy del Zaragoza y no me da igual el Madrid o el Barça. Al Barça le han anulado como 3 o 4 goles de estos que están 10 minutos para ver si es fuera de juego o no, que me parece absolutamente vergonzoso. Ha venido un poco a hacer justicia a cosas que antes, pues evidentemente estaban más que manejadas, ¿no? Y la figura de los árbitros es verdad que es muy complicada, pero al final rara vez a un árbitro lo meten a la nevera, una decisión errónea de un árbitro le perjudica a un entrenador, y una decisión de un entrenador le perjudica al propio entrenador. Entonces es muy complicado.
Y al igual que todos somos humanos y nos equivocamos, pues bueno, vaya partido te has pegado, máquina, pues espero que alguien con la cabeza fría el miércoles diga, pues se ría de lo de máquina y le caiga la menor sanción posible, ¿no? Dentro de, o sea, quitando este tema, pues yo creo que el resultado es bueno. El Europa pues sigue estando en la parte de arriba, el Tarazona ese punto es bueno, que es verdad que está en la parte baja y que tiene que sumar de 3. Y el Teruel, pues que iba al campo del Sevilla Atlético, pues un rival que a priori era asequible, pues porque está en las últimas posiciones de la tabla y conseguía ganar y meterse con 33 puntos en mitad de tabla. ¿Qué pasa? Pues que está todo apretadísimo, como viene siendo en este grupo. Volvemos otra vez a ver solamente 9 puntos entre el ascenso y el descenso, y que hay que sumar todos los días. Y el Tarazona, pues el otro día perdió en casa, me parece que llevaba no sé cuantísimos meses sin perder un partido en casa, pues evidentemente pues tiene que esta semana ganar, hacer bueno ese punto, olvidarse del arbitraje y sacar lo positivo, que yo creo que es un punto bueno fuera de casa, y seguir trabajando. Y más cuando la Sociedad Deportiva Tarazona pues ha sufrido todo este trajín de la Sociedad Anónima Deportiva, que ahora parece que bueno, que ya está la cosa como más estabilizada, se está buscando dinero pues para afrontar los pagos y que la cosa pues bueno esté mucho más tranquila, aunque sí que es cierto que son gente muy profesional y de hecho pues no ha salido prácticamente nada hasta el último momento en prensa, ¿no? Una Sociedad Deportiva Tarazona que recibe la visita de la Unión Deportiva Ibiza, noveno puesto, 32 puntos. La Sociedad Deportiva Tarazona, 15ª con 30. Para que veáis las diferencias tan mínimas que existen en esta categoría. Es que solamente haber ganado esta semana, pues te pones con 32 noveno, ¿sabes? Y aquí ahora dices, joder, es que me despisto y estaría en posiciones de descenso. Pues es que es un poco lo que estamos hablando, ¿no? Pues bueno, pues el Tarazona pues a lo suyo. Sí que es verdad que evidentemente lo están llevando con la discreción y la profesionalidad, que yo creo que las dos cabezas visibles que tiene la Sociedad Deportiva Tarazona, como son Aniceto y Michel, pues son lo que son. Son gente respetable y respetada, y que llevan muchos años en el fútbol, más allá de todo el equipo de trabajo que tienen o que tengan por detrás, ¿no? Pero es más que evidente pues que este tipo de problemas o este tipo de situaciones, por no decir problemas, pues afectan, sobre todo cuando ya estamos a un nivel en el que los jugadores dependen de ese dinero para poder pagar su alquiler, pagar su comida. Entonces pues evidentemente la situación es complicada, pero bueno, yo creo que lo están encauzando bien, a ver si son capaces de solucionar ese problema económico que hay y bueno, y poder dotar de tranquilidad al equipo para que siga trabajando como lo están haciendo hasta ahora, y evidentemente pues para mantener la categoría, que es el objetivo. Y el Club Deportivo Teruel, que de nuevo volvió a la senda de la victoria y que le toca de nuevo marcharse lejos y jugar frente al Sevilla Atlético. El Sevilla Atlético ha sido esta semana, ¿no? Ha sido, calla. Que me estoy yendo de madre. No, contra el Sevilla Atlético no. Me estás haciendo el lío. Te estoy haciendo el lío. Hostia, ¿contra quién juega el Teruel? Contra el Ibiza en casa. El Teruel juega contra el Ibiza en casa, y el que juega contra el que juega el Tarazona con el Sevilla Atlético. El Sevilla Atlético, exacto. ¿Ves? Sí, pues el canje, había hecho el canje. Sí, el Tarazona pues evidentemente tiene que sumar de 3 sí o sí. Esto es así porque al final cuando recibes al penúltimo en casa tienes que sumar de 3, y el Teruel pues bueno, pues a seguir haciendo buenos los puntos, a seguir mirando hacia arriba, y está haciendo una temporada espectacular. Yo escuchaba la rueda de prensa de su entrenador antes de ir al campo del Sevilla y era, bueno, al final también es un poco lo que tienes que decir, ¿no? Pero muy conscientes de que cualquier rival es complicado y que evidentemente pues que no iban a poner las cosas fáciles, y así fue. Al final 0-1 es un resultado muy, muy corto, muy justo, que a lo mejor no hace justicia muchas veces a lo que ves en el campo, pero sí que te marca la regularidad. Si nos cogemos
Aquí sí que es verdad que tanto el Betis como digamos que los 4 últimos sí que tienen ahí una diferencia de goles importante, sobre todo el Marbella, pero si te coges, por ejemplo, la regional preferente de ambos grupos, pues los 2 últimos de cada grupo tienen diferencias de menos 30. Aquí fíjate el paquete de equipos que hay entre el Teruel y el Juventud de Torremolinos, que están todos en +1, -1, +0, pues es que eso al final te dice la igualdad máxima que hay, ¿no? Y de hecho el Teruel, que ocupa la 8ª posición, pero que tiene un diferencial de -2. Sí, El único numérico en rojo que hay de toda esa lista en la zona alta, ¿no? No, Bueno, pero pues, es que aquí como llegues un día y se te tuerza un partido y te metan 3-0, ya te pones en negativos, porque lo normal es que sea 1-0, 0-0, 1-1, entonces pues como un día te metan 3 que te sale mal, pues ya te colocas en negativos. esperemos que Teledeporte tengan a bien el ponernos algún partido de alguno de nuestros 2 equipos, de los 2 conjuntos aragoneses que militan en este grupo segundo de la Primera Federación. Y lo dicho, Rafa, que hoy hemos acortado. Hoy creo que nos hemos atenido al tiempo, aunque nos han echado la bronca por el chat, porque nos hemos ido un poco con Asier, pero solamente hemos tenido 2 protagonistas y, hombre, Asier es un lujo tenerlo en nuestro programa. Que nos vemos la semana que viene, ¿vale, Rafa? Aquí estaremos, Francho. Más y mejor. Y a vosotros y vosotras, todos los que habéis aguantado, nos habéis acompañado durante esta hora y media de programa, mil gracias por seguir la actualidad del fútbol aragonés con La Grada FM. Que hasta que mi amigo Jandro nos haga un vídeo que diga dale a me gusta, síguenos y comparte, pues lo seguiré diciendo yo. O sea que espero que dentro de poco Jandro tenga bien hacer un vídeo de estos chachis. Y lo dicho, que el miércoles, a los que os gusta el futsal, pues casa común con segundo palo y volveremos con 40 por 20. Que nos vemos y nos oímos aquí, en La Grada FM. Sed buenos. Adiós.